preparado. De nuevo, buenas tardes y ya vamos a dar comienzo a este webinario Matemáticas Avanzadas con GeoGebra, que es uno de los nuevos complementos que incorpora la versión Notebook 14, Smart Notebook 14, el software de aprendizaje colaborativo. Contamos esta tarde con Gonzalo García Fernández, al que muchos de vosotros ya conocéis como experto en las soluciones Smart, profesor ejemplar Smart, experto también en diferentes proyectos de tecnología educativa y también, bueno, pues experto en matemáticas, que es la asignatura que él enseña. Y hoy nos va a enseñar cómo funciona este nuevo complemento y qué aportaciones tiene al software de Smart Notebook. Sin más, Gonzalo, te doy pie. Hola a todos, gracias. Voy a hacer un experimento. Los que estáis viendo ahí la cosa, veis que tengo dos dispositivos porque para poder escribir necesito tener la posibilidad en la tableta, pero no estoy seguro de que la tableta sea capaz de soportar todo el sistema. Entonces voy a hacer, por una parte, el sonido va en un ordenador y el resto va en la tableta, que debe estar ya cargando el escritorio, que aparecerá en breve ya compartido. En primer lugar, o en segundo lugar, dar las gracias a Ainhoa por invitarme y dar la posibilidad de participar en esta segunda serie de webinarios de verano Smart. Siempre es un placer compartir estas experiencias con vosotros y poder aportar, pues bueno, el granito de arena que pueda significar mi experiencia. Gracias a Smart también, pues por poder hacer estas cosas que siempre son interesantes, porque permite poner en contacto a mucha gente y hacer cosas pues distintas, interesantes, y dar a conocer cuestiones que a lo mejor las tenemos al lado y no las vemos. Como decía Ainhoa, de lo que vamos a tratar en este caso es de ver qué es lo que es GeoGebra, cómo funciona GeoGebra. No es un webinario sobre GeoGebra, sino de lo que es la solución que nos ofrece Smart en su última versión. Por eso voy a hacer una pequeñísima introducción de lo que son las novedades que presenta Notebook 14, aunque algunos ya las conocéis porque llevan en el mercado unos cuantos meses. Se supone que además, para los que seamos, como por ejemplo en mi caso, usuarios de Advantage, pues en breve, en estos próximos días, tendremos el primer release de las actualizaciones con nuevas cuestiones como Smart Blocks y demás, que ya hablaremos más adelante. Luego veremos el tema de los complementos, uno de los cuales es GeoGebra, que es el que nos va a ocupar en el webinario de hoy. Y finalmente pues veremos un par de ejemplos de lo que significa el uso de GeoGebra y las posibilidades que nos da GeoGebra combinado con un notebook para empezar a decir se puede hacer en clase, que son realmente muy útiles para explicar matemáticas en muchas cosas. Vamos entonces viendo primero las novedades muy someramente, entonces pues lo que comentábamos antes, Smart Notebook Advantage, que es la nueva forma que tiene pues, Smart de actualizar y de mantener actualizados los softwares. Esto, si acaso, lo podemos tratar más en detalle con Ainhoa. El rotulador de texto, hay varios vídeos ya en YouTube funcionando, explicando cómo es el tema. Es una solución muy interesante y muy útil. Mejora muchísimo las capacidades que ya tenía antes Notebook de reconocimiento de texto y de edición de texto sin tener que estar recurriendo al teclado, ni el teclado en pantalla, ni el teclado físico. Realmente es una solución muy interesante. Y el tema del que también es otra mejora sustancial que permite hacer pues, cosas mucho más artísticas, mucho más variadas, mucho más flexibles. Y por supuesto hablamos de la cuestión de los complementos. Los complementos, como veis, es una pestaña que tenemos ahí en la forma del puzzlecito aquí a la derecha. Bueno, en mi caso a la derecha se puede poner la barra derecha-izquierda, están las pestañas donde están, pues aquí podemos abrirlo para que lo veáis efectivamente en este lado, los complementos. Perdón, se me ha pasado, esto es lo que va a ser ahora al principio, y ahora que le pasa esto. Perdón, estas son las cuestiones que os
nos hemos ido al final de todo. Bueno, vamos a ir mejor. Por aquí, a ver, estamos. Aquí estamos. Estábamos con los complementos aquí. Ya estamos en casa. Aquí tenemos los complementos, de la cual aparece pues alguno que ya seamos usuarios de Automotivo, el creador de actividades, ya lo conocemos. Y a partir de él, pues tenemos GeoGebra, pero tenemos otros muchos, Extreme Collaborate y Connect, pues son cosas que de alguna forma ya vamos conociendo de otras cuestiones. Por ejemplo, Connect es una de las novedades que presentó 14 cuando salió, y es una especie de recopilatorio que podemos tener de nuestros enlaces y de recursos web que podamos tener siempre ordenados y siempre accesibles de forma directa. Por ejemplo, pues, cuestiones de cómo pueden aparecer en el blog de Compass o cualquier otro tipo de cosas, como si fuera una fuente RSS y otras muchas cuestiones. De los complementos, lógicamente, el que nos ocupa hoy es el de GeoGebra. Aquí tengo programado para poner un pequeño vídeo, no lo voy a poner entero, es decir, simplemente para que se vea que hay materiales ya sobre este tema en internet. Es un vídeo que está subido efectivamente el uso de las Math Tools en completo en YouTube, como hay muchas cosas que ya habíamos comentado. Viene a ser como un pequeñísimo resumen de lo que podríamos ver en el webinario. Vamos a darle un poco para adelante para que veáis que efectivamente se ven las cosas que iremos viendo hoy. Ya no, además, luego cuando terminemos, después de los materiales que nos tenga que dar, tendremos acceso a ediciones. Hay de nosotros enlaces más o menos relacionados. Y a continuación, me deja pasar a la página siguiente. Estamos aquí. Vamos a ver. Nos aparece esta página en blanco, que no sé por qué. Está muy perdido este chico. No estamos en preguntas ni mucho menos. Pero es que esto de la tableta, es que era un experimento, y como estáis viendo, efectivamente he hecho un experimento que, como siempre pasa con la tecnología, a veces funciona y a veces no. Estamos nuevos situados. Bueno, en la pestaña de complementos, como os decía, tenemos la selección de la selección de GeoGebra. La pestaña se abre en cosas mucho más, vamos a decir así, específicas, teniendo una serie de manuales, perdón, de materiales que ya están hechos, que vienen aquí ordenados y que además van cambiando según nos vamos conectando un día a otro. Vemos que hay distintos materiales. Por ejemplo, si hoy vamos a la pestaña de GeoGebra y vemos que estos primeros materiales que aparecían aquí no son los que aparecen en primer lugar, o que se puedan ver. Evidentemente hay montones de materiales que se puedan buscar por aquí que nos puedan servir, además del propio widget de GeoGebra que nos pueda llevar directamente a lo que son hacer las cosas. Por ejemplo, si cogemos un material cualquiera de los que ya vienen hechos, por ejemplo este primero que aparece aquí, tarda un poco en cargarlo porque mi equipo, como dije antes, va un poco lento, pero no hay una cuestión más allá de lo que es pues, esperar 10 o 12 segundos, 30, 35, lo que pueda ser una clase para que se puedan hacer estas cosas mientras se les va explicando a los alumnos, pues las cosas son de una forma o de otra. Aquí tenemos cargando el widget correspondiente, que ya viene hecho, más que widget, es un gadget en este sentido, porque ya viene grabado la cuestión, y lo bueno que tiene es que en ese sentido funciona, explicando en este caso pues, cómo se ha hecho esta animación, que va relativamente lenta. Le dejamos dar una vuelta completa. Es que estoy viendo aquí la tableta mía y va completo a buena velocidad, pero en el caso del... Ahora parece que empieza ya, una vez que le da 2 vueltas. La cuestión es que va contando de alguna forma cómo es
el desarrollo correspondiente son materiales más o menos interesantes en ese sentido, porque nos permiten ver cómo se hacen las cosas, además de hacerlas. Sin embargo, no es esta la utilidad más espectacular, vamos a decirlo así. Si conseguimos ahora, bueno, si le ponemos aquí poner la tributo nueva y cargamos el widget, ahora justo bloqueado. Hay días en que la tecnología se pone en contra de nosotros. Estoy intentando cargar la página nueva. Voy a tener que prescindir justo en el momento que más falta me hacía de la tableta para poder ahora ya podemos volver a abrir de nuestra pestaña y cargar. Aquí arriba lo tenemos, insertar el widget de GeoGebra. Estoy señalándolos, creo que lo veis ahí arriba, que lo que nos carga es el widget en sí mismo en blanco, es decir, lo que sería la plantilla sobre la cual pues podemos hacer el resto de las cuestiones, como cualquiera de los widgets que se insertan en Notebook, que es redimensionable y puede interesar que tenga un tamaño de error siempre cuando tengamos suficiente puntería como para arrastrar. A ver si usamos efectivamente. Vale. Los que conozcáis GeoGebra, veis que es la plantilla de GeoGebra normal y corriente. Tenéis unos menús completos donde se pueden ver pues, todas y cada una de las opciones, se pueden modificar las vistas, las opciones, apariencia, editar, el archivo, etcétera, etcétera. Exactamente igual que cualquier otra cuestión que se pueda hacer en GeoGebra en cualquiera de sus versiones, ya sea la versión web o cualquier otra versión que tenemos, la versión de escritorio o algo por el estilo. A partir de ahí, ¿cuál es la ventaja que tenemos entonces al tenerlo en Smart Notebook directamente? Pues que las utilidades de Notebook, como por ejemplo la posibilidad de escribir directamente sobre la pizarra, nos permiten escribir una acción, por ejemplo en este caso seno de X, y acercándola al centro de los ejes, directamente lo que nos aparece es la función escrita con su correspondiente versión alfabética. Aquí lo tenéis en esta ventana, en este lado de aquí. Voy a dibujaros una flechita para que lo veamos a lo que me refiero. Aquí tenemos la versión en forma de formulita algebraica. Y otra de las cosas interesantes, si os fijasteis, el seno lo pinté con el rotulador normal. Ahora que tengo cargada la pluma y lo tengo en color rojo, yo puedo escribir aquí coseno de X, creo que es el punto que va a jugar la mala pasada, y me va a pintar la función, pero manteniendo las características de mi rotulador seleccionado. De la misma forma, yo puedo seleccionar una de las funciones que tengo pintadas y simplemente arrastrarla. En el momento que yo la arrastro, vamos a quitar en el momento que yo la arrastro, decía, bueno, damos el zoom, vamos a poner el zoom para atrás. En el momento en que yo selecciono mi función y la arrastro, en este caso, no solamente modifico la función como tal, sino que la ecuación que la describe también queda modificada. Es una cosa muy interesante a la hora de enseñar matemáticas, cuando quieres hacer entender a tus alumnos lo que significan las traslaciones verticales y horizontales de las gráficas de las funciones y la consecuencia que tiene en la aparecen constantes en sus convenciones de definición. De la misma forma, podemos, por ejemplo, volver a coger el rotulador, ponerlo ahora, por ejemplo, azul, y escribir la función x al cuadrado. Siempre seleccionamos y acercamos al centro y tenemos, por ejemplo, en este caso, una parábola. En lugar de acercarlo hacia el centro, pues vuelvo con la parábola, podemos escribir
introducirlo arrastrando en la ventana algebraica y nos aparece efectivamente la función correspondiente. ¿Vale? Claro, los que utilizáis GeoGebra, una de las cosas que tiene también interesantes y que es muy útil para comparar, etcétera, etcétera, es que permite, como digo yo, apagar las funciones. Es decir, simplemente veis aquí los puntos que aparecen marcados en sólido o en hueco. Lo que hace es tener una función resaltada o no resaltada y que aparece en este caso en el widget disponible exactamente igual que antes. Tenemos seleccionada nuestra función, aparece resaltada también subrayada. Si la movemos, vemos que, voy a separar esta flechita de aquí, vemos que cuando movemos nuestra función, la convención de definición que está aquí resaltada en subrayado se mueve, ¿de acuerdo? No varía. Eso va diciendo cuál es la modificación que introducimos en la función, ¿de acuerdo? Claro, dices tú, bueno, pues esto está muy bien, es muy interesante, pero hay alguna cosa más que se puede hacer. Pues también podemos ver qué pasa cuando estudiamos lo que ocurre con varias funciones. En este caso vamos a ponernos x al cuadrado, reproducimos el procedimiento, seleccionamos, la traemos aquí al centro y nos la pinta, además nos ha dejado aquí un regalito que siempre es muy interesante, lo pasamos aquí a un lado. Y lo que obtenemos ahora es una pareja de funciones que se cortan. Una de las cosas que tiene GeoGebra es que permite marcar puntos y si somos suficientemente listos para poner el punto en la posición que nos corresponde, nos aparece el punto de intersección y nos marca cuál es ese punto de intersección, ese punto que tiene aquí estas coordenadas que aparecen aquí marcadas. Si yo selecciono una de las funciones, por ejemplo la función azul, y la muevo, el punto de intersección se modifica con ella y nos va siguiendo exactamente cuál es la posición correspondiente. Exactamente igual, si yo selecciono la función, en este caso la parábola roja, pues voy obteniendo un punto de intersección. Lo mismo si selecciono el otro. Si tengo los puntos de intersección, pues lógicamente voy a tener la posibilidad de mover simultáneamente esos dos puntos de intersección, creo que los veis aquí, el E y el F, a medida que desplazamos la función. Otra de las posibilidades que tiene también a la hora de estudiar funciones es algo realmente interesante. Voy a quedar con la función azul. Tengo dos puntos seleccionados, el E y el F, pero en este caso no me interesa que estén visibles, por lo tanto los apago. Puedo poner un punto cualquiera de la parábola, por ejemplo este de aquí, pues me han quedado más y dos, apagamos uno. Y una vez que lo tenemos aquí señalado, podemos irlo moviendo, podemos ir moviendo el punto a través de la parábola y simplemente modificando en horizontal lo que sería la coordenada X de ese punto, nos lo va moviendo sobre la parábola, de forma que podemos ver cómo evoluciona la coordenada Y con respecto a la coordenada X, de la forma que estábamos viendo ahí, siempre modificado de la misma manera. Además de las cuestiones básicas, vuelvo a repetir, GeoGebra sigue siendo GeoGebra, no es algo que cambie y se haga más grande o más pequeño. GeoGebra sigue siendo GeoGebra. Lo que vemos es la interacción que podemos conseguir entre Notebook y GeoGebra. Otra de las cuestiones que tenemos es que en Notebook tenemos a disposición las formas, por ejemplo, rectángulos, cuadrados, triángulos, circunferencias, lo que nos dé la gana. Si cogemos y pintamos aquí una circunferencia, inmediatamente esa circunferencia se convierte en un objeto de GeoGebra, es decir, aparecen unos puntos que no teníamos antes, este punto y este punto J, como que los veis aquí, ese punto y ese punto J. Esos dos puntos lo que hacen es definir nuestra circunferencia. Ahora sí voy a ir pintando porque tengo seleccionado aquí
comillas, como puede ser un trapecio. Ese trapecio pasa a tener la estructura matemática. Otra vez más, vuelven a aparecer los puntos de referencia, las longitudes de los lados, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a apagar la de conferencia, la tenemos aquí, nuestras dos cónicas, la podemos eliminar. Tenemos aquí a continuación nuestro trapecio, que tiene como sus lados que aparecen ahí, el caso 1 del tal. En el momento en que yo cojo uno de los puntos, lo que paso a tener es la posibilidad de rotarlo en función o al respecto al otro punto. Con lo cual, efectivamente, las longitudes se mantienen exactamente igual, pero cuestiones como los ángulos no. Mientras que si cojo otro punto, lo que hago es desplazar el polígono completo sin modificar en absoluto su forma o su tamaño. El tamaño no se va a modificar nunca porque lo hemos puesto de esa forma. Por supuesto, como decía antes, GeoGebra sigue siendo GeoGebra. Si yo simplemente lo que quiero es pues, utilizar cualquiera de las cuestiones que tengo aquí, no tengo más que darle dos puntos para empezar una recta o cosa por el estilo, y un tercer punto para hacer una elipse. Podía haberla hecho efectivamente con herramienta de que enseguida me la transforma. Y una vez hecha, pues siempre se me olvida esto, una vez hecha, cuando cogemos el punto correspondiente y lo arrastramos o hacemos lo que podamos hacer con él, pues ya lo que tenemos es que pues, aquí en selección ya podemos modificar la forma. Por supuesto, allí abajo aparecerá nuestra cónica con su ecuación que estará cambiando en cada uno de los casos. Lógicamente tampoco se pretende con una sesión cortita como esta que tengamos todo perfectamente claro y sepamos hacer todas las cosas. Lo que sí vemos es la potencia que nos ofrece a la hora de trabajar en matemáticas. Una de las partes complicadas para los alumnos de entender, que es la relación entre las gráficas y las comprensiones de definición, a la hora, pues por ejemplo, de hacer traslaciones, giros, simetrías, etcétera, etcétera, lo cual nos lo facilita mucho en una cuestión como esta. Y teniendo en cuenta que lo que hemos visto era el funcionamiento completo de GeoGebra dentro de Notebook 14. Cualquier pregunta que tengáis, yo encantado os la respondo, siempre y cuando puedo. Es muy concentrada la información, lo sé, pero la cuestión es que lo que hemos visto es el uso del GeoGebra dentro del notebook interaccionando para uso en matemáticas avanzadas. Por lo cual, cualquier pregunta que tengáis, ahí no sé si tú tienes por ahí en el chat alguna pregunta pendiente o algún comentario que quieras hacer tú sobre el tema que comentamos antes. Realmente en el chat no hay ninguna pregunta, Gonzalo. Yo, como siempre, darte la enhorabuena porque, además, siendo especialista en matemáticas, pues qué mejor que tú para contarnos todo esto. Si alguno de los que estáis en el webinario tenéis alguna pregunta, pues ya sabéis que Gonzalo estará encantado de resolverosla. Si os interesa también el tema de matemáticas, comentaros que a partir de mañana estará disponible la actualización de Notebook 14.2, que incluye otro nuevo complemento de matemáticas llamado Smart Blocks, que nos va a permitir pues trabajar con cualquier tipo de operación, añadiendo los números a mano, y bueno, ya haremos un poco más de difusión de este nuevo complemento, pero vais a ver que también es una gran novedad para matemáticas. Es francamente interesante, yo lo he visto funcionar y la verdad que sí, es muy muy interesante. Además, la forma que tiene de plantear el aprendizaje de las operaciones matemáticas y la comprensión posterior es realmente muy muy novedosa. Es muy muy interesante el complemento de blocks. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros la participación como siempre, agradecer a Gonzalo su magnífica exposición y nos vemos el próximo día. Muchas gracias por todo y encantado. Gracias, Gonzalo, como siempre.